Yamba Mama 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 Om Mama Mama Yamba Mama Yamba Mama Om Om Mama Yamba Shalom Aleichem, bienvenidos nuevamente. Ay, 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 bam 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 bam
Shalom Aleichem a todos, bienvenidos. Después de un receso demasiado prolongado para nosotros, después de tanto tiempo de haber estado juntos varias veces por semana, los estuvimos extrañando, algunos estuvimos en contacto por internet, por teléfono, pero estas clases son un alimento para nuestra alma. El cariño que ustedes nos demuestran constantemente es algo que no podemos dejar de recibir a cada momento, así que estamos muy contentos de estar nuevamente aquí. Los hemos extrañado. Shalom, shalom a todos, a los amigos. Está Bichayo, es el Chayo que yo conozco de Argentina. Bueno, ahora me va a contestar. Acabamos de escuchar dos nigunim, uno a continuación del otro, que se llama Nigun Nitzajón. Nigunay Nitzajón significa cantos de triunfo, compuestos por el Rav Ginsburg y adaptados por músicos que también son alumnos de él. Es un CD que hace bastante tiempo que fue editado y, como de costumbre, queremos comenzar con nuestra segulá de poner tzedaká dentro de la alcancía, la tzedaká tatzil mimavet, grande es la tzedaká que me calebet et geulá, que acerca la redención para todos, para cada uno de nosotros. Mientras le damos tiempo a que vayan entrando otros amigos, estamos acostumbrados a que entren ya 30 o 40 personas, a veces más. Vamos a hacer un lejaim con la vodka que acostumbramos siempre. Esta vodka fue puesta dentro del arón del estante donde estaba todo el hametz, fue vendido en Pesach y ahora lo volvemos a utilizar. Existe una costumbre después de Pesach, pero inmediatamente cuando termina el Hag, de comer algunos de los alimentos que fueron vendidos, siempre que ya sepamos que el Rab los volvió a comprar, para demostrar que este tema de vender el Hametz es una disposición de los Jajamim y es completamente legal y de acuerdo con la halajá. Entonces, con este lejaim, con vodka Hametz que hemos vendido, vamos a desearle mucha bendición a todos ustedes, a los amigos que ya están con nosotros hace tiempo, a los que se incorporan hoy, que nos vienen a visitar. Y le vamos a desear Refuah Shlema, una bendición para la curación completa, para todos aquellos que necesiten. Los invito a escribir en el chat los nombres de las personas que necesiten Refuah Shlema. También vamos a hacer un lejaim entonces para todas aquellas que necesiten, lejaim. También le vamos a desear Refuah Shlema, le vamos a desear una brajá muy grande a todos aquellos que necesitan otro tipo de bendiciones, de parnasá, de sustento, los que necesitan pareja, hijos
y la bendición en general de Akadosh Baruj Hu, de que todos sus planes, todos los propósitos que tengan en este mundo tengan éxito, llevados por el ansia de apegarse a Akadosh Baruj Hu, de cumplir con sus preceptos y de llevar a cabo la tarea para la cual el alma viene a este mundo principalmente, que es construir una morada para Akadosh Baruj Hu en este mundo, aquí abajo donde existe el mayor ocultamiento, y es allí justamente donde Akadosh Baruj Hu quiere morar. Entonces, nosotros que pertenecemos a esa cúspide de la pirámide, le voy a pedir a Josefina que le envíe a Amalia el link para ingresar a la clase. No sé por qué no lo ha recibido. Si quieres lo puedes poner en el chat y yo se lo pongo. No, ese es el otro, necesito el del Tania, por favor. Muy bien, vamos a darle tiempo. Y les recuerdo que estamos en el curso de introducción al estudio del Tania. Ustedes saben que el Tania es el libro que escribió el Admur HaZaken, el primer rebbe de Chabad. Es el libro base de todo Hasidut. Es estudiado no solamente por los Hasidim de Chabad, sino por todos los Hasiduyot y por otras corrientes del judaísmo, y está escrito para cumplir con el deseo, la orden que está escrito en el Zohar, donde Rabbi Shimon Bar Yochai nos dice que al estudiar los secretos de la Torá, al estudiar el libro del Zohar, vamos a recibir la Geulá Berrahamim. Para entender esto hay que explicar algunas cosas. Vamos a decirlo en resumen para no demorar más la clase de Tania, que vamos a continuar. Dice el Zohar, dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, que hay que estudiar los secretos de la Torá, tal como él los escribió, los reveló en el Zohar, los aprendió de sus maestros, de tal manera que Iparnesum Minei, que significa que se alimenten, que se sustenten de ellos. Cuando uno estudia la Torá revelada, uno recibe la sabiduría de Akadosh Baruj Hu en forma consciente y trata de entender las cosas que están escritas allí, pero sabemos que las palabras de la Torá revelada encierran secretos, encierra un mensaje que está por encima del entendimiento de las personas, porque la Torá fue escrita en el lenguaje del ser humano, para que nosotros podamos entender. Y por eso dice que lo que pasa cuando un toro cornea, y lo que hay que hacer con el campo, y todas las cosas que tienen que ver con la vida del ser humano y su entorno de la naturaleza. Pero nosotros no entendemos por qué cuando comemos tenemos que dar una bendición, qué significa ese alimento que ingresa dentro nuestro, qué significa ponernos tefilim, poner una mezuzá, qué significan los frutos que pueden ser comidos, por qué hay alimentos que pueden ser comidos, hay otros alimentos que no pueden ser comidos. Todas esas son cosas, decretos que dio Akadosh Baruj Hu, e incluso aquellas cosas que nos parecen lógicas, de todas maneras tienen una razón que está por encima del entendimiento. Hay una lógica,
hay un mensaje dentro de las palabras de la Torá que no está revelado. Incluso aquel que estudia y que sabe leer entre líneas no tiene la capacidad de llegar a esos conocimientos, porque es algo que tiene que ser revelado desde los mundos superiores. Y así Rabbi Shimon Bar Yochai recibió este conocimiento, y a través de las generaciones los grandes sabios de la Torá fueron revelando todos los aspectos de este conocimiento, fueron aclarando todos los sabios de la Kabbalah, hasta que llegó el Baal Shem Tov, y él tomó el compromiso de llevar la Torá y los secretos de la Torá hasta todos los rincones del mundo. Como sabemos que le preguntó al Mashiach, ¿cuándo vas a venir? Y el Mashiach le dijo, cuando tus manantiales se difundan hacia afuera. ¿Qué significa los manantiales se difundan hacia afuera? No solamente que las aguas de la Torá, que los manantiales del Baal Shem Tov, que son los manantiales del Hasidut, de la parte oculta de la Torá, que tiene que ver con los tiempos del Mashiach, no solamente que esas aguas tienen que fluir para llegar a todos lados, sino que el mismo manantial tiene que salir y transformar todo el resto del mundo, todo el resto del universo y de las personas, también en manantiales. ¿Qué significa manantiales? Que de ellos brote el conocimiento de Dios, que sea revelado a los ojos de todas las personas que todo lo que existe es nada más que divinidad, que aunque nosotros vivimos en un mundo material y las cosas que nos suceden aparentemente no tienen una causa ulterior más que la que nosotros podemos conocer, o incluso hay cosas que de la naturaleza misma que nosotros no conocemos, pero los científicos, los investigadores, los grandes sabios se encargaron de descubrir. Pero más allá de eso existe lo que vamos a estudiar hoy en el Tanya, el secreto de cómo puede ser que el universo exista. ¿Cuál es ese secreto de la existencia de todas las cosas? Y eso viene, por supuesto, desde el principio de la creación del mundo, que le fue revelado a Adam Rishon, y también a todos los tzadikim que le siguieron hasta nuestras generaciones. Pero la generación nuestra tiene el mérito de, a pesar de que no está al nivel de otras generaciones que sirvieron a Kadosh Baruj Hu con un Mesirut Nefesh, con una entrega del alma completa, porque estaban a un nivel espiritual muy superior al nuestro. Sin embargo, nosotros que estamos en los talones del Mashiach, que somos la parte más dura del cuerpo, la que soporta todo el peso y la menos sensible, tenemos la responsabilidad de hacer que todo ese trabajo que hubo durante todas las generaciones se transforme en la llegada del Mashiach. Nosotros, justamente que vivimos en el momento más oscuro, donde la realidad está completamente ajena a lo que aparentemente es el deseo de Akadosh Baruj Hu, vivimos en un mundo que está dado vueltas, que no entendemos cómo puede ser que llegamos a esta situación, tanto en forma individual como en forma general. Sin embargo, ese fue el deseo de Akadosh Baruj Hu. Uno de los temas que quería hablar hoy es una alocución que dio el Rebbe de Lubavitch en un momento en que este libro de Tanya se empezó a estudiar por la radio. Hace fácilmente 40, 50 años, de repente se empezaron a utilizar los medios de difusión para transmitir la palabra de la Torá. Y dice justamente el Rebbe que esa es una de las
explicaciones de Vayafutsu Mayinateja Jutsa, de que los manantiales del Baal Shem Tov se salgan hacia afuera. Y en ese momento, para el Rebbe fue una verdadera, no, supongo que hace más de 50 años, en la época anterior a la televisión todavía. Ok. Shalom Aleichem a todos los que van ingresando de a poco. Queremos contar que estamos dando una introducción para refrescar cuál es el tema que estamos tratando. Y les quería comentar esta carta del Rebbe que figura en uno de los libros que se llama, que tiene las explicaciones del Tanya, que se llama Shiurim Besefer Tanya. Y allí, antes de este Shara y Juda Emuná, habla del tema de la difusión de la Torá a través de los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque en ese momento hubo gente que estuvo en contra, así como siempre hubo gente que estuvo en contra que la Torá y los conocimientos secretos que estuvieron por generaciones en manos de solamente una serie de elegidos, todos esos conocimientos salgan a la luz. No estoy hablando entre todas las naciones, sino incluso dentro de del mismo pueblo judío. Siempre hubo gente que se dedicó a la Torá y que temerosa de Dios y temerosa de que se mancille los conocimientos de la Torá por gente que no está preparada y que no la puede entender, y eso hizo que se creara grupos de personas religiosas que estaban imbuidas del conocimiento de la Torá, y por otro lado gente que no tenía acceso y que por consiguiente no podía tener la posibilidad de decidir si eso que estaba escrito en la Torá era suyo o no era suyo. Cuando se empieza a hacer difusión masiva, y sobre todo en idiomas que no son el hebreo, entonces este conocimiento llega a manos de toda la gente que esté escuchando. Entonces hubo gente que se puso en contra, y el Rebbe explica que en realidad Akadosh Baruj Hu no hace nada en vano, que todas las cosas que él hace son para su honor y para ser utilizadas para el trabajo que él le dio al ser humano. Entonces vinieron la gente que estaba en contra, protestaban y decían: las cosas que Akadosh Baruj Hu creó para servir, para que el ser humano sirva, incluso las cosas que creó para que ellas mismas sirvan a Dios, como el sol, la luna, las estrellas, son utilizadas también para idolatría, para cosas que no tienen nada que ver con el objetivo de su creación. Entonces, más todavía las cosas que fueron creadas directamente no para el servicio a Dios, como la radio o los periódicos o la televisión o incluso el internet. Entonces dice el Rebbe que así como la luna y el sol fueron creados para que sirvan a Kadosh Baruj Hu, para iluminar la creación, también hay gente que los utiliza para idolatría, y no por eso Akadosh Baruj Hu hizo desaparecer a la tierra y el sol. Entonces ellos estuvieron de acuerdo, está bien, pero vinieron y dijeron: las cosas que fueron creadas para servir a Dios,
y viene gente que se equivoca y que hace idolatría, por supuesto que no hay que eliminarlas, pero aquellas cosas que fueron creadas para otro objetivo que no fue para servir a Dios, entonces eso directamente no tiene que existir, no tiene que ser utilizado para entrar en esos lugares para servir a Dios y para difundir la Torah. Entonces dice el Rebbe con firmeza, Hasbe Shalom, Dios no lo permita, Dios nos guarde de pensar que Dios creó algo que no sea para su propio honor y para su servicio. Incluso las cosas que primero fueron creadas para servir al hombre, para sus cosas personales que no tienen que ver con su servicio a Dios, por lo menos aparentemente, e incluso aquellas cosas que fueron creadas para negar a Dios, todo eso fue creado por el consentimiento de Dios. No hay nada que sea creado, incluso que no sea creado por Dios mismo. Entonces, el Rebbe hace una defensa de la utilización de todos los medios que estén a nuestro alcance para poder difundir la noticia de la revelación de la Torá, la revelación de los manantiales del Baal Shem Tov, la revelación de la Kabbalah y de los secretos del Zohar, que por supuesto trajo mucha oposición en su momento, pero nosotros vemos como en estas épocas no hay ninguna corriente dentro del judaísmo que no tenga algún contacto con los medios de comunicación y quieran difundir su mensaje. Pero el Rebbe explica, de todas maneras, los instrumentos que Akadosh Baruj Hu creó tienen que ser utilizados para bien, para el servicio a Dios. Por supuesto que siempre va a haber personas, y vemos que son la mayoría en este momento, que lo utiliza justamente para negar a Dios o para hacer cosas en contra de su voluntad. Pero eso no significa que por eso tiene que ser eliminado, que por eso tiene que haber una prohibición de utilizar esos elementos. Ahora, es importante que a través de nuestra utilización lleguemos a la mayor cantidad de gente posible para que justamente ese proceso, esa mala utilización de los elementos que Akadosh Baruj Hu crea, sean utilizados para el objetivo contrario a lo que Akadosh Baruj Hu decidió. Entonces hay que advertir que es verdad, hay mucha gente que hace mal uso, incluso haciendo como que están enseñando Torá, que están enseñando Kabbalah, y que en realidad están haciendo el uso contrario de la que Akadosh Baruj Hu pidió, pero eso es algo que está dentro del libre albedrío de la persona. ¿Qué significa el libre albedrío? ¿Acaso Akadosh Baruj Hu no puede decidir en un instante que lo que está mal sea eliminado? Que es lo que pedimos constantemente en nuestras tefilot, y que es lo que va a suceder cuando llegue el Mashiach. Nosotros pedimos el Mashiach constantemente para que llegue ese momento en que el mal y la oscuridad y las clipot, las cáscaras que ocultan la divinidad, sean eliminadas de este mundo. Pero mientras tanto, eso no sucede. Seguimos viviendo en este mundo de clipot. Entonces, viene Hasidut, vienen los sabios de la Torá y nos explican que tenemos que tratar con todas nuestras fuerzas de utilizar los medios que Akadosh Baruj Hu nos puso a nuestro servicio para el fin por el cual Él los creó.
Este libre albedrío significa que existen dos tipos de creación. Existe la creación yesh me'ain, algo de la nada, y existe la creación yesh mi yesh, algo a partir de algo. El único que tiene la posibilidad de crear cosas a partir de la nada es Akadosh Baruj Hu. Nosotros, a pesar de que utilizamos la palabra crear, en realidad lo que hacemos es utilizar cosas que ya fueron creadas y transformarles, cambiarles la forma. Por eso el Rebbe explica, el Admon HaZaken, el primer Rebbe de Chabad, explica que respecto al milagro de la apertura de las aguas, que recordamos justamente estos últimos días en la festividad de Pesaj, cuando se abrieron las aguas del Mar Muerto, se produjo un milagro que cambió la naturaleza. La naturaleza del agua, por ejemplo, es caer, estar constantemente en el punto de reposo, de menor energía, y siempre tiende a estar abajo. Nunca, por su propia naturaleza, las aguas van a levantarse y pararse como una pared de piedra. Esa es la naturaleza del agua. Pero Akadosh Baruj Hu trajo un viento fuerte, Ruach Kadim, como está escrito, un viento del oeste, y hizo que las aguas se separen y se mantengan todo el tiempo de esa manera hasta que los Yudim pasaron y los egipcios entraron y cayeron dentro de las aguas. Evidentemente, todo eso es un milagro de Akadosh Baruj Hu. Pero ese milagro no se compara con el proceso de la creación yesh me'ain, como está escrito Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir los creó? Los trajo de la nada absoluta, de la esencia divina, a la realidad. Fue todo el proceso que siempre estudiamos de la creación de los mundos, a través de la contracción, del investimiento de la luz dentro de los recipientes, del Seir Talshelut, el proceso de desencadenamiento de causa y consecuencia, donde desde la esencia de Dios, desde la luz infinita, se va contrayendo y se va ocultando la luz dentro de recipientes cada vez más opacos para crear este mundo. Y Dios lo creó a través de las letras y de las sefirot. Dentro de las letras de todas las cosas que Dios creó, está investida la palabra de Dios, que sostiene las cosas constantemente. En cambio nosotros no podemos hacer eso, ni ninguna otra criatura. Incluso los malajim, los ángeles, todos los seres superiores, las almas superiores, no pueden crear algo de la nada, solo Akadosh Baruj Hu. Nosotros, ¿qué sí podemos hacer? Podemos crear cosas a partir de lo que está hecho, cambiarles la forma. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Para que una cosa nueva surja, esa es una ley de la Torá, una ley de la naturaleza, de la creación del mundo. Cuando algo nuevo surge, eso tiene que estar constantemente sostenido por el Creador. Por ejemplo, yo tengo aquí este micrófono, tengo mi micrófono aquí, espero que hayan escuchado bien hasta ahora y sigan escuchando. La naturaleza del micrófono es estar apoyado en el escritorio. Si yo lo levanto, estoy haciendo que el micrófono de repente cambie su posición normal,
Pero para eso yo tengo que hacer un trabajo. Y ese trabajo no le agrega nada al micrófono, simplemente hay alguien que lo está sosteniendo. En el momento que lo dejo de sostener, cae. Vuelve a su naturaleza normal. Cuando Akadosh Baruj Hu crea las cosas, tiene que estar constantemente sosteniéndolas para que no vuelvan a la nada. La naturaleza normal de la creación es volver a la nada, desaparecer. Todas las cosas que existen porque Akadosh Baruj Hu está constantemente diciéndoles a través de las palabras, a través de la combinación de letras que le pertenece, que es el nombre de cada una de las cosas que existen, está diciendo a cada una de las cosas que existen que sea, que exista. Entonces, la persona tiene el libre albedrío de creer en eso o no creer en eso. Pero para tener libre albedrío, tiene que conocer cuáles son todas las opciones. Y cuando la persona ingresa dentro del estudio de la Torah y dentro del conocimiento profundo dentro del conocimiento profundo de la divinidad, de la voluntad de Dios y de las leyes que Dios pone para su creación en la naturaleza, entonces uno se da cuenta que no puede existir otra cosa. No puede existir algo más que el mundo esté constantemente siendo creado de algo de la nada por el creador del universo. Y no, como dicen los que se equivocan, que Akadosh Baruj Hu creó el universo y se fue a hacer otras cosas y el universo, el mundo donde vivimos, se maneja por sí solo. Eso es simplemente idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque es asemejar al Creador a las criaturas que Él creó. Y eso somos nosotros, somos personas, somos seres que lo único que podemos hacer es transformar lo que ya existió en otras formas. Transformar un árbol en una mesa, transformar el petróleo en un micrófono, y las palabras que Dios pone dentro nuestro, transformarlas en sonido y emitirlas a través de todo el mundo rodeándolo. Entonces, si hubiera algo que Akadosh Baruj Hu no quisiera que esté, evidentemente no está. Todo lo que existe está porque Akadosh Baruj Hu lo quiere. Entonces, el libre albedrío está en utilizar todas esas cosas para el fin para el cual fueron creados. Y sobre todo en nuestros tiempos en que la tecnología está tan avanzada, como el caso del internet, que ya no es como en la radio, incluso como en la televisión, que uno puede elegir determinado canal o determinado programa de televisión o de radio y concentrarse en eso, en lo que uno decidió. El internet es un arma tan tremenda que está constantemente bombardeándonos de posibilidades y de ideas nuevas y cosas que nunca en la vida hubiéramos pensado que existen, y en la mayoría son Sitra Achra. La mayoría de las cosas que existen en este mundo en general, y el internet es una muestra de ello, es cáscaras que tienden a ocultar la divinidad que existe en todas las cosas. Entonces el trabajo nuestro es justamente utilizar nuestro libre albedrío y utilizar las cosas que Akadosh Baruj Hu creó y que Él deja que estén
para el objetivo para el cual fueron creados, porque todo el tiempo que nosotros no utilizamos las cosas para el objetivo por el cual fueron creados, estamos demorando el refinamiento del mundo. En principio estamos demorando nuestro propio refinamiento y estamos demorando que se llegue al objetivo de la creación, de los 6 días de la creación. Entonces esa es la importancia que tiene el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de decidir por encima de toda la creación, por encima de todo el universo infinito y de todos los mundos donde están las almas fuera del cuerpo y donde están los ángeles, todos esos mundos superiores no tienen posibilidad de decidir. Ellos ven la revelación de Akadosh Baruj Hu y no tienen otra chance, no tienen otra elección, porque ellos mismos ven que es lo mejor para ellos. Nuestro libre albedrío, o nuestro supuesto libre albedrío, a veces nos lleva a pensar que lo que nosotros elegimos, no importa si está bien o está mal, eso es lo que nosotros queremos. Incluso a pesar de que nosotros elegimos cosas que no nos gustan, pero por ir en contra de la corriente o por determinar por afirmar nuestra personalidad, nuestro ego, incluso después tratamos de justificar esas decisiones erróneas dentro de nosotros mismos o para afuera con respecto a la gente que nos rodea, con explicaciones que no tienen ningún apoyo en ningún lado. Entonces, esta es la idea de los cursos que estamos dando y en especial este curso que estamos dando ahora del estudio del Tanya. Revelar quiénes somos, cómo estamos hechos y quién nos creó. Cuando la persona tiene claro todo eso, entonces tiene armas para defenderse y armas para mejorar su trabajo y mejorar también su autoestima y saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y así termina la sijá del Rebbe, que nos explica que justamente esas cosas que nos llevan a veces a equivocarnos es la prueba que nosotros necesitamos para superarnos más. Como está explicado en Hasidut, que toda caída, todo descenso en el nivel espiritual es en aras de un ascenso. Entonces, el Yetzer Hara a veces nos pone en depresión, pensando todos los pecados que hemos realizado y lo lejos que estamos de Akadosh Baruj Hu. Entonces seguimos justificando nuestro alejamiento, pero sin embargo, justamente reconocer que esas pruebas y esa caída incluso fue una creación de Akadosh Baruj Hu, es cumplir con el propósito de la creación. Decidir que incluso las pruebas que no pasamos, decidir que aquellas cosas que nosotros fallamos, también lo hacemos porque Akadosh Baruj Hu lo decidió así. Entonces, eso también lleva a la revelación de la divinidad en este mundo. Vamos a continuar entonces con este tema sobre el conocimiento del hombre y sobre el conocimiento de Akadosh Baruj Hu. Con este libro
este capítulo del libro de Tanya que se llama Shar Aihut Be'emunah. El texto de Tanya en castellano, como siempre les pongo, lo pueden encontrar en internet en este lugar, en el web de Chabad en castellano, y ese es el link justamente para el capítulo que estamos estudiando hoy. Vamos a hacer un intermedio musical para meditar un poco en las cosas que estuvimos hablando, sobre todo pensar en que la depresión y el sentirse culpable por el pasado, por las cosas que hicimos y por la forma que somos, es nada más que el Yetzer Hará que nos quiere impedir que podamos reconocer la grandeza del Creador y de su obra. Mientras meditamos en eso y sentimos como nada de lo que Dios creó es en vano, vamos a escuchar otro nigún del Rav Ginsburg, cantado esta vez por un gran Hasid. Este nigún se llama Shalom Aleichem y es un nigún que los invito a aprender para cantar el viernes a la noche. Shalom Malachei Elyon Melech Malachei Amlochim HaKadosh Baruch Hu Shalom Aleichem Malachei Yasharet Malachei Elyon Melech Malachei Amlochim HaKadosh Baruch Hu Shalom Aleichem Malachei Asharet Malachei Elyon Melech Malachei Amlochim HaKadosh Baruch Voyachem l'shavolem Malachei Yashavolem Malachei Elyon Melech Malachei Amlochim HaKadosh Baruch Hu Voyachem l'shavolem Malachei Yashavolem Malachei Elyon Melech Malachei Amlochim HaKadosh Baruch Hu Voyachem l'shavolem Malachei Shalom Malachei Elyon Melech Malachei Amlochim HaKadosh Baruch Malachei
Muy bien, con nuevas energías, ya preparándonos en este jueves a la noche, Yom Hamishi, para la entrada de Shabbat, con este Shalom Aleichem, con un ningún compuesto por el Rab Ginsburg. Háganme acordar, nunca me hacen acordar que ponga los nigunim en el web para que los puedan escuchar nuevamente. De todas maneras, si mañana va a estar lista la clase para poder ver la repetición, pueden escuchar el nigún nuevamente allí. Les quería comentar que este Shabbat es el Shabbat Mevarchim Rosh Chodesh Iyar. Bendecimos el mes que viene. Iyar es un mes especial donde se cuenta la Sefirat HaOmer todo el mes. Es el mes de la Sefirat HaOmer, el único en todo el año donde los 30 días del mes están dedicados uno por uno a la Sefirat HaOmer, a la cuenta del Omer, donde contamos y refinamos las cualidades de nuestro corazón. Y para las mujeres y también para los hombres que les gusta cocinar, hornear pan, les comento que hay una segulá de Parnasá de hacer jalot en forma de llaves. Una llave común y corriente con su, vamos a decir que una jalá tiene esta forma de llave. ¿Está más o menos claro? Así que los que no acostumbran a hacer jalot, que hagan por lo menos una o dos jalot con forma de llave y lo pongan en la mesa de Shabbat el viernes a la noche. Esto está dicho por recomendación
de Esther, que nos está escuchando en este momento, y le agradezco a ella. Ya estamos preparando todos en nuestras casas las jalot, los panes de Shabbat con forma de llave, para que este viernes a la noche tengamos la posibilidad de recibir la segulá de Parnasá. Y bueno, después que hagan esto me comentan a ver qué sucede. Si no saben cómo se hace la jalá, nos escriben y le vamos a dar la receta. Le vamos a preguntar a mi esposa cómo se hace la jalá exactamente. Sí, había escuchado, Abby, de poner una llave dentro de la jalá, pero ya es media peligrosa esa costumbre. Así que, bueno, esta también. Bueno, le vamos a pedir a Hannah Miriam que dé una clase para hacer jalá, pero por ahora los que no saben pueden escribirnos y le mandamos la receta, o se las ingenian para hacer una masa. Ahora entendí. Después de este Shabbat seguramente va a tener bastantes clientes de acuerdo con la usanza marroquí. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro Yara y Hud Be'emuná. Tenemos que saber que la alegría, hacer una broma o decir algo gracioso antes de estudiar es importante para despertar el entendimiento, para eliminar las objeciones que siempre tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón para estudiar Torah. Así que después de esto vamos a poder profundizar mucho mejor dentro de la enseñanza que nos quiere traer el Rebbe. El Yarei Hud Be'emuná comienza, como lo habíamos puesto aquí: sabe este día y llévalo a tu corazón que Dios es el poderoso, es el Señor en los cielos arriba y sobre la tierra abajo, no hay otro. Y esto requiere explicación. ¿Acaso se te ocurriría que hay un Dios habitando las aguas debajo de la tierra, como para que sea necesario advertir al respecto tan enfáticamente y, por supuesto, negar este pensamiento declarando: llévalo a tu corazón y toma conciencia de que en verdad es así? La introducción que dimos antes fue un poco para entender de lo que vamos a hablar ahora, pero primero en el libro de Tanya está escrito esta pequeña introducción que les he escrito aquí y que no figura en el link de Chabad. Dice: comprendamos, al menos en pequeña medida, la declaración del Zohar que dice: Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, es Yehuda Ila'a, que significa en arameo unidad de nivel superior, y Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed es Yehuda Tata, la unión inferior, una unión de nivel inferior. Ustedes saben que cuando la declaración básica de la fe del judío es el Shema Israel. Ya hablamos bastante sobre esto, tenemos muchas cosas más que decir, pero de todas maneras, una de las interpretaciones del Shema Israel es Abaye Elokeinu, que el nombre Abayá, que tiene que ver con la luz que rodea los mundos, que es el nombre más elevado
de Akadosh Baruj Hu, las 4 letras Yud Ket Vav Kei, es Elokeinu. Cuando uno lo dice en castellano, el Señor, Dios es el Señor, en realidad no tiene mucho sentido, no tiene mucha significación esas palabras. Dios es el Señor. En cambio, cuando le damos interpretación a lo que es la palabra Havaya y lo que es la palabra Elohim, les estoy buscando dentro de nuestro web lo que son un segundito, los distintos nombres de Dios. Aquí les pongo el link donde van a poder profundizar en la importancia y el significado de los distintos nombres de Dios, y en especial dedíquense al nombre Havaya, Yud Kei Vav Kei, y al nombre de Elohim. Havaya es la luz que rodea los mundos, y Elohim es la luz que llena los mundos. Una es por afuera, inconsciente, está fuera de nuestra percepción, y Elohim, como es Gematria Teva, es esa luz que nosotros percibimos, que tenemos cierta sensibilidad a que dentro de las cosas materiales que nosotros vemos, hay algo, hay una energía interior que les está dando vida. Entonces, esto significa el Shema Israel, entonces, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Havaya Elokeinu. Havaya es Elokeinu, eso que nosotros no vemos, esa luz superior, es igual que la luz inferior que nosotros sí podemos llegar a percibir, que da vida a los mundos. Y luego decimos Havaya Echad, Dios es uno. Esa es la unión de nivel superior. Estamos hablando de la luz infinita espiritual que arriba en la esencia, en la luz infinita, y la luz que pertenece a los mundos, la luz que llena a los mundos, siempre hablando a nivel superior, a nivel espiritual, eso es uno. Y por eso se llama unidad, es la declaración de la unidad de nivel superior. Nosotros estamos haciendo Ihudim, estamos haciendo el trabajo de unificación de las cosas de arriba con las cosas de abajo. Entonces el Shema Israel es la unificación de las cosas espirituales, tanto las cosas espirituales superiores como las cosas espirituales inferiores. Y Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed se refiere, como dice la palabra Malchut, Malchut es la última sefirá que representa a este mundo, es el reino de Akadosh Baruj Hu aquí abajo. Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed significa bendito sea el nombre de su gloria o de su honor, el nombre de la gloria de su reino, Leolam Vaed, por siempre jamás. Entonces, dice el Zohar que el primero es la unicidad superior, el segundo es la unicidad inferior, algo que nosotros no podemos percibir y que estamos uniéndolo a nivel de nuestra conciencia superior, de nuestro inconsciente, de Keter. Y Baruch Shem Kevod es la unión de las cosas que nosotros sí percibimos, la unión del mundo material con el mundo espiritual, que todo es uno. ¿Y por qué dice el Zohar que Vaed, que Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed también es una declaración de la misma naturaleza del Shema Israel, salvo que del nivel inferior? Porque Echad, que significa uno, como ustedes ven aquí,
se escribe Aleph Het Dalet, y por transposición, por intercambio de letras, de acuerdo con las reglas de la Kabbalah, se puede transformar en Vaed. Hay distintas reglas para transformar unas letras en otras. Con respecto a lo que decíamos antes, que todo lo que está escrito, Akadosh Baruj Hu lo crea a través de su palabra, todas las cosas que existieron fueron creadas en los 6 primeros días de la creación. Entonces tenemos que encontrar el nombre de todas las cosas que existen en esas 10 aserciones que fueron dichas en los 6 primeros días, que está escrito en el Sefer Bereshit de la Torá, en el libro Génesis de la Torá. Pero evidentemente, si nosotros nos ponemos a leer las letras que componen esas declaraciones, y hay Or, y hay Hoshech, y hay Rakia, y hay Deshe, y hay Sheretz, y hay Adam, que sean todas las cosas, la tierra, los cielos, las estrellas, el sol, el mar, los peces, hasta el hombre. Evidentemente ahí no están escritas todas las palabras de la infinidad de cosas que existen en la creación, porque cada una de las cosas que existe tiene que tener un nombre en la lengua sagrada para que pueda seguir existiendo, y a través de que Akadosh Baruj Hu las está diciendo constantemente, entonces esa es la forma en que Akadosh Baruj Hu las trae a la realidad, las viene a hacer existir. Después, durante el transcurso del capítulo, vamos a ver un poco más acerca de esto. Pero, entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar todas las palabras, todos los nombres de las cosas que existen en este mundo? Si en realidad el relato de la creación es un relato bastante limitado, creó cosas en general, y sin embargo cada uno y uno de los pájaros, y cada uno y uno de las plantas y de los animales más pequeños, de los microbios, de los átomos, cada uno de ellos tiene su nombre que está siendo traído a la realidad constantemente por la fuerza de creación de Akadosh Baruj Hu. Y esto se produce a través de la combinación de las letras y del intercambio de las letras, que eso lo pueden estudiar también en esta parte de nuestro web, en el link que les acabo de poner. Si quieren pueden hacer clic en esos links, abrir la página y volver de nuevo a la clase, y luego lo estudian. Así no tienen que esperar a volver a abrir esta página a volver a abrir la clase, la grabación de la clase, para ver esta enseñanza. Entonces, dice el Zohar que Had, por intercambio de letras, se transforma en Vaed. Vaed significa jamás. Leolam Vaed significa por siempre jamás. Sería una traducción literal, pero evidentemente tiene otro significado. Vaed tiene, por transposición de letras, el significado de Ejad. ¿Y cómo se ve eso? La Aleph y la Vav son dos letras que se utilizan para conjunción. Entonces, dentro de la gramática hebrea, la Aleph se puede intercambiar por la Vav. La Het y la Ain, a su vez, ¿cómo se puede intercambiar? Ustedes saben que cada una de las letras tiene su origen en alguna parte del aparato fonético, o sea, de la boca. La boca tiene cinco lugares principales
donde se ejecutan las distintas formas de las letras fonéticamente, están los labios, los dientes, el paladar, la lengua y la garganta. Por eso está escrito Beatá Asita et Hakol, que literalmente significa y tú has hecho todo, pero explica la Kabbalah que Atá, que se escribe así, Aleph Taf Hei, significa de la Aleph hasta la Taf, o sea, todo el Aleph Bet, está hecho con la Hei. Beatá Asita et Hakol, y tú has hecho todo. Entonces, ¿qué significa? Que con Atá, Akadosh Baruj Hu hizo todo. ¿Con qué? Con las letras, de la Aleph a la Taf, que provienen a su vez de la Hei, de las 5 pronunciaciones fonéticas. No sé si esto quedó claro. ¿Me están escuchando? ¿Están allí? Ok, veo movimiento, así que están allí. Hoy están muy callados. Perfecto. ¿Está comprendido cómo se puede llegar a hacer un intercambio fonético de la Aleph y la Vav? Y para tenerlo más claro, después van a poder verlo en el web, los distintos tipos de intercambio. Ahora, está el intercambio gramatical, está el intercambio por los distintos sistemas de paralelismo de las letras, que pueden ver también en ese web, Advash, Advaj, distintas formas. Y está el tema del origen de cada una de las letras. Entonces, de la Aleph a la Taf, todas están originadas en esos 5 lugares de la boca, simbolizado por la Hei, cuya gematria es 5. Entonces, la Het y la Ain tienen su origen ambos en la garganta. Entonces, todas las letras que tienen su origen en la garganta pueden ser intercambiadas entre ellas. Entonces, a través de este intercambio, que como vemos lo trae el Zohar, podemos ver que ambos son una unificación. Exacto, son las letras guturales que vienen de la garganta. Bueno, hasta aquí es la introducción a este capítulo donde va a explicar el Rebbe el tema del Shema Israel y de lo que significa los mundos superiores y cómo Akadosh Baruj Hu está allá arriba y está abajo, y que no hay uno arriba y otro abajo, Haz Shalom, sino que es uno que está arriba y abajo y es todo lo mismo, con una unidad completa. Y esto viene porque en las clases anteriores se habían estudiado lo que se llamaba Jinuj Katan, la educación pequeña o la educación del pequeño, donde allí, entre otras cosas, se explicaba cómo lo primero que se le enseña a un niño es el Shema Israel, y cómo a través de que uno le enseña al chico desde pequeñito la Torá y las cosas que tienen que ver con la educación de la Torá, luego cuando crezca y hasta que sea anciano, él va a seguir en ese camino. Explica el Rebbe también allí, para los que no estuvieron antes y para refrescar nuestro conocimiento, que así como si nosotros le enseñamos Torá y le enseñamos al niño a ir en los caminos de Dios, él va a seguir en él el resto de su vida. Incluso si está educado como corresponde, él no se va a apartar
también si nosotros lo educamos para lo contrario, para cualquier otra cosa, él también dentro de sí va a llevar toda su vida eso que absorbió desde el útero de su madre hasta los primeros años de vida. Entonces, a pesar de que la mayoría de la gente considera la educación de los hijos a partir de los 3, 4, 5 años, y más seriamente más adelante, tenemos que saber que la principal educación y la base de la educación de los chicos está justamente desde la concepción. Todo el embarazo y los primeros años de su vida. Porque esas cosas que le suceden allí van a quedar inscriptas en sus genes, van a estar influenciándolo en su aspecto de salud, de su cuerpo, y sobre todo va a influenciar sobre las vestimentas de su alma en forma inconsciente. Entonces esas cosas que son inculcadas en el niño en los primeros años de vida son las cosas más difíciles de remover. Y entonces cuando se le enseña Torá tenemos la ventaja de que él va a seguir en ese camino toda su vida. Vemos muchas veces como incluso gente que nació en familia de gente religiosa, gente que cumple con la Torá en forma estricta, después en su juventud o en algún momento de su vida se va del camino. Y eso significa, entre otras cosas, por lo menos lo que con respecto a los padres, es que no recibió la enseñanza adecuada, por más que ellos trataron de hacerlo mejor, no fueron suficientemente expertos en educación para que ese chico reciba lo que necesita su alma. No es simplemente que lo hayan educado en cosas que no tengan que ver con la Torá. Evidentemente ellos habrán querido darle todo lo que corresponde, pero a veces los padres le queremos dar lo máximo que está dentro de nuestra posibilidad a los hijos, e incluso queremos compensar aquellas cosas que nosotros no recibimos o de los errores que cometimos para que ellos no lo cometan nuevamente, y tenemos que meditar bien si eso que nosotros les queremos dar es lo que ellos necesitan. Por eso, más en nuestras épocas, tenemos que estar asesorados por gente experta que sepa conocer lo que hay en el fondo del alma de las personas y cuál es el objetivo de que ellos vinieron, de que esa alma se encarnó en este cuerpo y está viviendo en este momento en este mundo. Por eso nosotros estamos constantemente apegados al tzadik, estamos constantemente preguntando, no porque no sepamos o porque no solamente porque no sabemos, a veces sabemos y ya tenemos una idea de lo que hay que hacer, pero para saber que eso es exactamente lo que corresponde a nuestra alma o al alma de la persona a la que queremos educar o influenciar, y sobre todo si esa es la verdadera voluntad de Akadosh Baruj Hu. Y en la medida en que nosotros cumplamos en forma estricta, en la medida de nuestras posibilidades, con lo que el tzadik nos está enseñando, entonces el resultado de esa acción va a tener un fruto más perfecto. Entonces decíamos que la declaración de Shema Israel que explicábamos antes en el tratado anterior de Jinuj Katán, el Rebbe nos explicó cómo hacer para que eso penetre en el niño, en la persona. Incluso cuando uno hace teshuvá cuando es adulto también está en posición de niño, así que es para todos nosotros. Y ahora en Shara y Hud Be'emuná,
el Rebbe nos va a introducir en los secretos profundos de lo que es esta declaración de la unificación. Uno de los principales problemas que hay en nuestra época es justamente la desintegración de las sociedades, de los gobiernos, de las religiones, de la personalidad individual de la persona, de la familia. Y cuando nosotros decimos Shema Israel, entonces una de las kavanot es la intención general de producir unificación. La desintegración, como decíamos antes, es el estado natural que tiene la naturaleza, que tienen las cosas creadas. Si no fuera que Akadosh Baruj Hu está constantemente diciendo que las cosas sean a través de las letras, entonces todo tiende a desintegrarse y a transformarse nuevamente en nada. Cuando nosotros hacemos estas unificaciones, entonces estamos colaborando con la tarea de Akadosh Baruj Hu de hacer que este mundo exista. Y por eso está escrito que en cada generación hay 36 tzadikim que sostienen el mundo, y 36 tzadikim revelados y 36 tzadikim ocultos, que ambos forman 36 es de la palabra Lea, es el nombre de Lea, Lamed Aleph Hei, y también es el secreto de las 36 venas de Hanukkah y otros secretos, es el triángulo del número 8. Los 36 tzadikim que sostienen al mundo, y están los otros 36 tzadikim ocultos, juntos forman 72. 72 es la gematria de la palabra Gesed, bondad, benevolencia, que es el Gesed que da Akadosh Baruj Hu, como está escrito que cuando Dios creó el mundo vio que los tzadikim eran pocos y los distribuyó en todas las generaciones. Y así tenemos 36 tzadikim que sostienen el mundo constantemente a través de su Abodat Aihudim, el trabajo de la unificación. Y cuando nosotros nos unimos a ellos, en ese trabajo estamos también haciendo que el mundo exista. Por eso está escrito que el estudio de la Torá y el cumplimiento de los preceptos hace que el mundo siga existiendo. Cuando esta declaración es dicha frente a las personas que no entienden, tienen la impresión de que es una demostración de egoísmo, de Gavá. ¿Cómo se dice Gavá en castellano? De orgullo. Pero en realidad es todo lo contrario. Esta declaración de que a través del estudio de la Torá y de la existencia de los tzadikim existe el mundo es justamente por el trabajo de humildad y de autoanulación que se hace falta para reconocer que todo es de Akadosh Baruj Hu. Y cuando el pueblo de Israel, cuando la persona hace este trabajo como corresponde, entonces él siente que está unido con Akadosh Baruj Hu y siente que su alma está feliz, siente el placer de esa unidad con Akadosh Baruj Hu y siente el placer de ser partícipe en esa creación, y podríamos decir que hasta partícipe en la creación algo de la nada, que es algo exclusivo de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque cuando se revela la esencia del alma que hay dentro de cada uno de nosotros, se está revelando una parte de Dios en lo alto, porque esa alma esa alma que está dentro nuestro, esa chispa de divinidad, es justamente una parte de Dios en lo alto. Y a través de que nosotros revelamos eso, podemos llegar a crear algo de la nada. Entonces, esto es otra advertencia de que si les dicen que les van a enseñar los secretos de la Torá y le van a enseñar los nombres sagrados
y versículos y técnicas para hacer milagros y para crear algo de la nada, en realidad sepan que los están engañando. El trabajo de revelar la esencia del alma es un trabajo profundo, donde uno no busca el dominio de la naturaleza, ni busca riqueza, ni busca honores, ni cabot, sino que es todo lo contrario. Está buscando la autoanulación del ego, de ese hametz, de ese fermento que nos infla la personalidad, y cuanto más ocupa lugar el ego, Akadosh Baruj Hu no puede estar. Porque Akadosh Baruj Hu es todo, es uno, es infinito, no puede haber algo más que él. Y si nosotros tenemos una pequeña partícula de ego, o una partícula pequeña de algo que nosotros sentimos que es nuestro, y que pensamos que está separado de Akadosh Baruj Hu, entonces él no puede estar. Por más que haya un pequeño grano de arroz en medio de toda una habitación, como Akadosh Baruj Hu ocupa todo, entonces él no puede entrar allí. Entonces el secreto del pueblo judío, y que en este momento estamos tratando de transmitírselo a todos los pueblos, para que trabajemos juntos en la llegada del Mashiach, y traer la redención a toda la humanidad, con la creación del Beit HaMikdash y la llegada del Mashiach y todas las cosas que hablamos siempre, es justamente trabajar juntos para entender que a través de la unidad de cada uno de nosotros, entre nosotros mismos y con nuestro entorno, y ese trabajo de unificación con la Kadosh Baruj Hu y todos los mundos superiores, estamos haciendo que el mundo exista. Pero no se puede llegar a eso si no hay una autoanulación y humildad y refinamiento de todas las cualidades, de todos los poderes del alma, para que esa alma pueda expresarse y salir afuera. Entonces, para comenzar a entender eso, viene el Rebbe, el Admor HaZaken, y nos dice, como está escrito en Deuteronomio 4:39, sabe este día y llévalo en tu corazón, que Dios es el poderoso y justo Señor en los cielos y arriba, y sobre la tierra abajo no hay otro. Deuteronomio capítulo 4:39. Deuteronomio es de Barim, es el último libro de la Torah. Entonces esto requiere una explicación. Una persona normal que entiende lo que es la divinidad, y estamos hablando de que este pasuk está escrito en la Torah, y Akadosh Baruj Hu el último libro de la Torah es un libro que está escrito por Moshe Rabbeinu directamente, y en él recopila toda la Torah y le da los consejos de despedida en el último día de su vida al pueblo de Israel, para que entren en la tierra y cumplan la misión para la cual fue creado. Entonces le está diciendo, entre otras cosas, a un pueblo que acababa de ver las revelaciones de la entrega de la Torá, y que estuvo 40 años en el desierto, armando y desarmando el tabernáculo del desierto, donde Akadosh Baruj Hu revelaba su divinidad, la presencia divina dentro de él, donde había nubes de gloria por arriba para cubrirlos del sol, y por abajo para cubrirlos, para protegerlos de las alimañas y las inclemencias del desierto, donde recibían la comida de los cielos y el agua del Be'er Miriam, del manantial de Miriam, y sus ropas crecían y no se ensuciaban y no se enfermaban. Hacía falta
decirle a ese tipo de personas, y si nosotros hacemos como está escrito, que en cada una de las generaciones el hombre está obligado a sentir que él salió de Egipto. ¿Qué significa que él salió de Egipto? Que él está en presencia de Akadosh Baruj Hu constantemente. Esa es una de las explicaciones de los pirushim o intenciones de este pasuk. Bechol dorgador hayab adam lirot et atzmo keilu yatzam mitzrayim. ¿Qué significa? Que salió de las, que tiene que salir todos los días de las limitaciones, tiene que recibir la Torah, y sobre todo que tiene que reconocer la presencia de Akadosh Baruj Hu, que él está creando la tierra constantemente, algo de la nada. Entonces esto necesita una explicación. ¿Por qué le está diciendo Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel este tipo de advertencias? ¿Acaso se te ocurriría que hay un Dios habitando las aguas debajo de la tierra, como para que sea necesario advertir al respecto tan enfáticamente y negar este pensamiento, declarando: llévalo a tu corazón y toma conciencia de que en verdad es así? Está escrito: por siempre, Dios, tu palabra se alza firme en los cielos. Este versículo también pertenece al libro de Deuteronomio y es es unos psukim que nosotros decimos en Simchat Torah: Ata oret aladat que Abaye u Elokim vein ol milvado. A ti se te ha mostrado que Dios es Elokim y no hay otro fuera de él. Se te ha mostrado, ¿qué significa? Que ellos vieron con sus propios ojos que Hashem es uno. Y también está escrito: por siempre, Dios, tu palabra se alza firme en los cielos, que es lo que estamos explicando antes, que para que las cosas existan, tu palabra, ¿qué significa? Que es que constantemente Akadosh Baruj Hu tiene que estar diciéndose a cada una de las criaturas a través del nombre que le corresponde a cada una. El Baal Shem Tov, sea su memoria bendición, explicó este concepto en detalle e hizo ampliamente conocido que esto significa que tu palabra que tú has pronunciado, o sea, que haya un firmamento en medio de las aguas, estas mismas palabras y letras mediante las cuales fueron creados los cielos, se alzan firmes por siempre dentro del firmamento del cielo y están por siempre investidas dentro de todos los cielos para darle vida. Esto respecta a la creación del firmamento, de que haya una separación en medio de las aguas de arriba y las aguas de abajo. O sea que él constantemente está diciendo que se separen las aguas, que haya aguas arriba y aguas abajo, y que exista un firmamento. Y esas palabras están constantemente puestas allí para que eso suceda en cada instante. Y están por siempre investidas dentro de todos los cielos para darles vida. No solamente los cielos que nosotros conocemos, sino todos los otros mundos infinitos que vienen hacia arriba, que en general se llaman Sheva Rekim, 7 firmamentos, 7 cielos, como estudiamos alguna vez que la Shekhinah con el pecado de Adam Rishon se subió de la tierra al primer firmamento, y así con las distintas generaciones subió al 7º firmamento, al último lugar, y luego a partir de Abraham y hasta Moshe Rabbeinu descendió nuevamente la presencia divina aquí a la tierra. ¿Qué significa eso? Que se volvió a revelar frente a los ojos de la persona, como estaba revelado frente a los ojos de Adam Rishon, que Dios es el que crea todas las cosas y que su palabra es la que crea. Por eso explicamos alguna vez
que Adán Arishon tenía el poder de saber el nombre de todas las criaturas y él le puso el nombre de acuerdo a la esencia de cada una de las creaciones, porque conocía ese poder que tenían las letras, que aunque Kadosh Baruj Hu crea constantemente. Y el que estas palabras hayan sido pronunciadas hace miles de años no presenta problema, porque es como está escrito: la palabra de nuestro Señor se alza firme por siempre, y análogamente está escrito: sus palabras viven y se alzan por siempre. Eso es donde está escrito. Está escrito en los Salmos. Que haya un firmamento en medio de las aguas, está escrito en Génesis capítulo 1 versículo 6. Después, que haya un firmamento, perdón, ese es que acabo de decir, la palabra de nuestro Señor se alza firme por siempre. Eso es Ishayahu 40, capítulo 40, versículo 8. Es importante, yo les doy estas referencias porque es importante ver en qué contexto están dichos estos versículos. Entonces, Isaías 40.8, capítulo 40, versículo 8, pero también es importante que la versión que ustedes están utilizando sea una versión kasher, porque todas las versiones que no están hechas por autoridades judías ortodoxas tienen problemas de mala interpretación y a veces también de falsificaciones. Entonces, con lo que estuvimos hablando en la introducción, ustedes van empezando a asociar todo esto que está diciendo el Rebbe. La palabra de nuestro Señor se alzará firme por siempre, es verdad. Y análogamente está escrito: sus palabras viven y se alzan por siempre. Eso es en el Sidur, en la plegaria de la mañana. Pues si las letras partieran por un instante, Dios libre, y regresaran a su fuente, todos los cielos se volverían nulidad y nada absoluta, y serían como si jamás hubieran existido en absoluto, exactamente como antes de la afirmación hierarquía, que haya un firmamento. Y así es en todas las cosas creadas. Vamos a leer entonces en forma rápida este último trozo, que lo vamos a seguir explicando en la clase siguiente, y nos vamos a ir despidiendo para que dentro de 20 minutos tenemos la clase de Bnei Noach. Pero para redondear la idea, vamos a concluir: y así es con todas las cosas creadas que están en todos los mundos superiores e inferiores, e incluso esta tierra física y el plano de lo totalmente inanimado. Si las letras de las 10 acepciones mediante las cuales fue creada la tierra durante los 6 días de creación partieran de ella por un instante, Dios libre, esta se volvería nulidad y nada absoluta, exactamente como antes de los 6 días de la creación. Este pensamiento fue expresado por el Arizal cuando dijo que incluso dentro de aquello que parece ser materia totalmente inanimada, tal como las piedras, la tierra y el agua, hay un alma y una fuerza vital espiritual. Esto es, aunque no evidencia en ninguna forma de mostrarle de animación dentro de ellos, están investidas las letras del habla de las 10 aserciones. Las 10 aserciones se refiere a las 10 dichos con que Dios creó las cosas los 6 primeros días de la creación. Las 10 aserciones que dan vida y existencia a la materia inerte, permitiéndole surgir a la existencia a partir de la nada y nulidad que presidió a los 6 días de la creación. La semana próxima vamos a repasar rápidamente todo esto que, como ustedes han visto,
está explicado en lo que introdujimos al principio. Y vamos a pasar a la segunda y última parte del capítulo primero de Shara y Hud Be'emunah. En general, este capítulo, como su nombre lo indica, tiende a reforzar la fe, la emuná de la persona en el Creador, para que a través de esa unificación se refuerce la emuná. Hace falta el trabajo de refinar las cualidades de la mente, del corazón y de la acción, para que, como esa emuná es algo inconsciente, es de las tres cabezas de la corona, es la cabeza superior, la parte más interior de la corona de Keter. Entonces la fe tiene que estar basada sobre toda una estructura, como lo vemos en el árbol de la vida. Keter, la corona, está por encima de la mente, y la mente está por encima de los sentimientos, y los sentimientos por encima de la acción. Entonces, a través del refinamiento se produce la unificación de todas esas cualidades y sefirot y poderes del alma, y cuando la persona está unida dentro de sí, automáticamente se une con el resto de las personas y con Akadosh Baruj Hu. Pero ese es evidentemente un trabajo duro que nos ha puesto Akadosh Baruj Hu, que nos ha creado en forma desunida, aparentemente, para que nosotros hagamos ese trabajo y seamos partícipes de la recompensa del trabajo de la creación y de la llegada del Mashiach, que sea pronto en nuestros días. A ver si se me quedó algo en el tintero. Bueno, el tintero está lleno, se me han quedado todas las cosas como siempre, pero bueno, espero que esta clase de reinauguración haya servido para que nos unamos nosotros a través de este elemento que es el Internet, que dentro de las comunicaciones es el elemento más peligroso de todos, pero justamente como es peligroso, es el que tiene más fuerza. Y viceversa. Entonces nosotros, cuando lo utilizamos para la Kedushá, le estamos dando un valor agregado que Akadosh Baruj Hu, él sabe apreciar y nos recompensa el esfuerzo que estamos realizando. Con la llegada del Mashiach, Lejaim, un abrazo a todos. Avi, esperemos que pronto nos podamos ver en Yerushalayim junto con toda la gente que nos acompaña, como siempre. Tenemos mucha gente muy fiel que está con nosotros constantemente y nos alimenta. Lejaim, refuah shlema para toda la gente que lo necesite, la unidad entre todos los pueblos del mundo, de todas las partes donde se encuentren, que todos reconozcan que Hashem es uno, que se unan al Creador y que recibamos al Mashiach todos juntos. Lejaim. Los invito a que nos veamos nuevamente en pocos minutos. Nos hacen muy felices y les
Les transmito la bendición que el Rab Ginsburg les envía a ustedes, a todos ustedes que van a venir por invitación suya. Ki Hashem Elokeinu